Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, y créanme, a mí también. Si están tan obsesionados como yo con el mundo de las celebridades turcas, las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, y por supuesto, las personalidades que roban nuestros corazones, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desempacar una confesión muy esperada, un momento que muchos de ustedes han estado pidiendo y que finalmente parece haber llegado. Estamos hablando, por supuesto, de la confesión de Hande Erçel. Y no cualquier confesión, sino una que apunta directamente a un amor verdadero, un amor que ha sido objeto de innumerables especulaciones, susurros y, sobre todo, mucha admiración, su relación con Kerem Bürsin. Así que si están listos para sumergirse en los detalles, las posibles pruebas y lo que esto podría significar para la pareja más querida de Turquía, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de emociones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros chismes, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia que ha revolucionado las redes sociales, que ha hecho que los foros de fans exploten y que, sinceramente, ha puesto una sonrisa en la cara de muchos de nosotros, es la supuesta confesión de Hande Erçel sobre su amor verdadero, y sí, estamos hablando específicamente de Kerem Bürsin. Durante mucho tiempo la relación entre estos dos talentosos actores ha sido un enigma. Comenzó en el set de la exitosa serie Senkalkapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja cuya química traspasaba la pantalla. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron, los fans se enamoraron perdidamente de ellos. Y la chispa que había entre Hande y Kerem era tan palpable, tan real, que era imposible para el público no preguntarse, ¿es esto solo actuación o hay algo más profundo? Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de las especulaciones. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario entre ellos era analizado al milímetro. Sus viajes juntos, sus sonrisas cómplices en entrevistas, las miradas que compartían, todo era evidencia, o al menos eso creían los fans, de una conexión que iba más allá de la amistad o el compañerismo profesional. Y seamos honestos, ¿quién no quería que esa historia de amor de ficción se convirtiera en realidad? Porque tanto Hande como Kerem son personas increíblemente carismáticas, talentosas y visualmente forman una pareja espectacular. Pero la verdad es que hasta ahora, siempre ha habido un velo de misterio. Ambos han sido muy reservados sobre su relación personal, manteniendo un límite saludable entre su vida pública y privada. Y eso, por supuesto, es totalmente respetable. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Se hablaban de citas secretas, de escapadas románticas, de un amor que se cocinaba a fuego lento lejos de los focos. Y ahora, parece que ese velo se ha levantado, al menos parcialmente. La famosa confesión, según lo que ha estado circulando y lo que muchos de ustedes me han preguntado, surge de unas declaraciones recientes de Hande Erçel. Aunque los detalles exactos y la fuente precisa a veces pueden ser un poco difusos en el torbellino de las redes, la esencia del mensaje es clara. Hande ha insinuado, o quizás incluso declarado abiertamente, que lo que siente por Kerem es algo genuino, profundo y sí, un amor verdadero. La forma en que lo ha dicho, según los reportes, fue con una ternura y una convicción que no dejan lugar a dudas. No fue una declaración pasajera, sino un reconocimiento de un sentimiento que ha florecido y se ha consolidado con el tiempo. Imaginen la escena. Después de meses, o incluso años, de verlos interactuar de una manera tan especial, de desear que su conexión fuera real, de alimentar esa esperanza con cada pequeña pista, que la propia protagonista lo confirme, es como un sueño hecho realidad. Es la validación de todo ese cariño y apoyo que los fans han demostrado a la pareja. No es solo un rumor más, es una voz oficial, la de ella, que valida la intensidad de esa conexión. Y eso, queridos amigos, es precisamente lo que ha hecho que este anuncio sea tan impactante. Las implicaciones de esta confesión son enormes. Primero, para ellos como pareja. Significa que han decidido dar un paso adelante, o al menos reconocer públicamente la profundidad de sus sentimientos. Esto podría llevar a una mayor transparencia en su relación, a compartir más detalles de su vida juntos, y quién sabe, quizás incluso a planes de futuro más sólidos. Para el público y especialmente para los fans de Senkalkapm, esto es una
Confirmación de que la magia que vieron en pantalla no era solo actuación. Es la confirmación de que sus chip, ese que tanto han defendido y celebrado, era real. Analicemos un poco más qué significa amor verdadero en este contexto. Para muchos el amor verdadero no es solo una atracción física o una conexión pasajera. Es un entendimiento mutuo, un apoyo incondicional, una admiración por la otra persona en su totalidad y la voluntad de construir un futuro juntos. Y si Andy Ercel está usando esas palabras, y si lo ha dicho con esa convicción que transmiten las noticias, entonces podemos asumir que su relación con Kerem Bürsin ha alcanzado ese nivel de madurez y profundidad. Pensemos en las pruebas que han rodeado su relación hasta ahora. Sus viajes juntos, no solo por trabajo sino también escapadas privadas. Las fotos que, aunque a veces cuidadosas, mostraban una cercanía innegable. Las entrevistas en las que, al ser preguntados el uno por el otro, sus ojos brillaban de una manera especial, sus respuestas eran llenas de respeto y admiración. Y por supuesto el simple hecho de que, a pesar de la intensa presión mediática y pública, su relación ha perdurado y parece haberse fortalecido. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo son efímeras, la longevidad y la solidez de la conexión entre Andy y Kerem ya eran un indicio de algo especial. La forma en que Andy ha gestionado su vida personal siempre ha sido con una elegancia y una discreción que muchos admiran. Incluso cuando los rumores eran más intensos, ella no se ha prestado al circo mediático. Ha mantenido su dignidad y su privacidad. Y ahora, al hacer esta confesión, lo ha hecho de una manera que parece auténtica y sincera, no para generar polémica, sino para compartir una verdad personal que ha decidido abrazar. Esto habla muy bien de ella como persona y como figura pública. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Con esta confesión, es probable que veamos a Andy y Kerem un poco más abiertos sobre su relación. Quizás no se conviertan en una pareja que publique cada detalle de su vida en redes sociales, y eso está bien. Pero sí podríamos ver más momentos compartidos, más apariciones públicas juntos, y entrevistas en las que hablen con más naturalidad de su vínculo. Para los fans, esto significa poder seguir disfrutando de su historia, pero ahora con la certeza de que hay un amor real detrás de todo. Y volviendo a la serie Sen-Kalkapm, esta confesión le da un nuevo significado a cada escena, a cada diálogo. Ahora sabemos que esa química, esa intensidad, esa conexión profunda que vimos en pantalla, tenía una base real. Es como si la ficción se hubiera fusionado con la realidad de una manera hermosa. Para los que amaron la serie, esto es una especie de epílogo perfecto a su historia de amor en pantalla. Ahora sé que muchos de ustedes estarán ansiosos por saber más detalles. ¿Dónde y cuándo hizo Andy estas declaraciones? ¿Cómo reaccionó Kerem? Desafortunadamente, como mencioné, la información detallada puede ser difícil de rastrear, especialmente en el mundo digital donde las noticias viajan a la velocidad de la luz y a veces se mezclan con interpretaciones. Sin embargo, la esencia de la noticia, la confesión de un amor verdadero con Kerem Bürsin, es lo que ha resonado con fuerza. Y eso en sí mismo es una noticia maravillosa para todos los que los apoyan. Creo que es importante recordar que, más allá de ser celebridades, Andy y Kerem son personas. Tienen derecho a su privacidad, a construir su relación a su propio ritmo y a la manera que les haga felices. Y esta confesión, si bien es una gran noticia para nosotros como seguidores, es sobre todo un paso importante para ellos. Es un reconocimiento de un amor que ha sido importante para sus vidas. En resumen, la noticia es que Andy Ercel ha confesado, de manera más o menos explícita según la interpretación de los reportes, un amor verdadero por Kerem Bürsin. Esta confesión, que llega tras años de especulaciones y de verlos brillar juntos tanto en la ficción como en la vida real, ha sido recibida con gran alegría por sus fans. Es la confirmación de que la chispa que vimos en Sen-Kalkapm trascendió la pantalla y se ha convertido en un amor genuino y profundo. Esto abre la puerta a una mayor visibilidad de su relación y celebra la conexión especial que han construido. Ha sido un viaje fascinante seguir su historia, ¿verdad? Desde los inicios en el set hasta esta confirmación tan esperada. Y ahora, con esta nueva etapa en su relación, estoy segura de que nos seguirán dando momentos de alegría y admiración. Pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan de esta confesión? ¿Creían en su amor desde el principio? ¿Qué es lo que más les gusta de Andy y Kerem como pareja? Dejen sus pensamientos y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y si disfrutaron de este vídeo y de este chisme jugoso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su apoyo incondicional y por ser la mejor comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.